tardes. Esto es Maestros del Conocimiento de Polpaico. Bienvenidos a nuestra tercera capacitación online. Soy Sergio Miller, jefe de Innovación y Desarrollo de Hormigones del Grupo Polpaico BCA, y les doy la bienvenida a esta nueva capacitación. Espero que se puedan conectar sin problemas. Vamos a estar acá a la espera algunos minutos que más gente se pueda ir uniendo a nuestra transmisión para poder dar inicio a esta nueva capacitación, donde analizaremos un nuevo tema de interés que tiene que ver con la preparación de un hormigón uniforme y duradero. Estamos esperando que se vaya uniendo más gente para poder empezar a relatar esta presentación de interés. Como le digo yo, vamos a hablar de cómo preparar hormigones a baja escala, evidentemente, cómo preparar un hormigón en una obra pequeña, en pequeños volúmenes, de tal manera que puedan obtener un resultado lo más óptimo posible, de acuerdo a los recursos que tienen para ejecutar sus obras. Estamos esperando algunos minutillos. Vamos a esperar que se una gente, ojalá de todo nuestro territorio, no tan solo de Santiago, para que puedan participar también, y vamos a estar atentos al final de la presentación a una ronda de preguntas. Y esperamos poder atender la mayor cantidad posible, y las que no las responderemos posteriormente vía correo. Se nos une Sabrina, Jorge, Denin. Bienvenidos a esta presentación. A Jessica también, bienvenida. ¿De qué regiones son? Espero que no sean todos de Santiago, como les decía. Santiago no es Chile. De hecho, estamos transmitiendo desde Viña del Mar. ¿Quién más se une? Como les decía, en esta capacitación, idealmente trataremos de entregar, más allá de los textos, los tips que son necesarios tener presentes. Francisco y Hugo se acaban de unir también, bienvenidos. Espero que les saquen provecho a lo que pueda relatar y ojalá que sea de interés. Los mismos saludos para Paula Pérez, que también se ha unido a la presentación. José nos ve desde Curicó y dice acá. Qué entretenido, bonita ciudad. Curicó, Talca, Linares. Andrés desde Viña del Mar, coterráneo. Aquí estamos también, Andrés, transmitiendo desde Viña del Mar, desde las oficinas comerciales del Grupo Polpaico en Viña del Mar. Vamos a esperar unos minutitos más para que se una más gente y vamos a dar inicio a la presentación. Respecto a, y una pequeña introducción, un poco ya para ir comentando y relatando de lo que se trata. ¿Por qué elegimos este tema? Consideraciones para la preparación de un hormigón uniforme y duradero. El hormigón es uno de los materiales más consumidos en el mundo después del agua. Por lo tanto, quiere decir que hay muchas obras que se ejecutan con hormigón a toda escala, desde obras civiles, puentes, industrias, grandes elementos, aeropuertos, edificios, a obras pequeñas como una ampliación de una casa. Entonces, siempre lo que buscamos es producir o fabricar, como quieran llamar, o preparar un hormigón que sea uniforme. ¿Y a qué nos referimos con un hormigón uniforme? Básicamente a un hormigón que cumpla y satisfaga los requisitos que yo tengo respecto al elemento que deseo construir. Que sea uniforme respecto
a la mezcla, que se vea una mezcla pareja, que no se vea segregada, que no vea una mezcla muy seca o una mezcla muy acuosa, donde vea las piedras flotando en el agua. Necesito generar una mezcla que tenga una buena distribución de las piedras en su interior. Y duradero también porque yo lo que busco es que toda construcción permanezca en el tiempo. Y la durabilidad del hormigón tiene relación con la dosificación que estoy preparando o con la dosificación que estudié para preparar. Tiene que ver con la resistencia que desarrolla ese hormigón, esa mezcla, y tiene que ver con la impermeabilidad. Y la impermeabilidad tiene que ver con la dosis de cemento que considero para mi mezcla. Por lo tanto, un hormigón que tiene mucha resistencia o que alcanza una alta resistencia y que tiene un buen nivel de impermeabilidad es un hormigón duradero y que va a permanecer muchos años en pie. Cabe recordar también que en general los hormigones no son 100% impermeables, que hay hormigones que son más o menos impermeables de acuerdo al diseño que yo haga y la cantidad de cemento que le incorpore. Entonces, evidentemente que un hormigón rico en cemento, que me va a generar mucha resistencia, va a ser más impermeable y más duradero. ¿Ok? Yo creo que con esta introducción ya podemos iniciar nuestra presentación, así que damos por iniciada nuestra tercera capacitación. Bueno, uno de los temas relevantes en el hormigón es la medición de los materiales. Para obtener un hormigón de calidad uniforme, se recomienda medir todos los materiales cuidadosamente, de modo que en cada masada se mantengan las proporciones correspondientes a la dosificación de la obra. Nosotros tenemos que tener presente que cuando vamos a empezar a preparar un hormigón, ya tenemos una etapa previa, que es definir cuál es la dosificación que queremos preparar. Y esa dosificación puede atender a un estudio particular y propio que hice yo y yo preparé mi dosificación, o bien puede haber tomado una recomendación, por ejemplo, las recomendaciones que tiene Polpaico en sus aplicaciones, en su app o en su página web. Nosotros tenemos a disposición de ustedes, de todos nuestros clientes, todos nuestros amigos que nos escuchan o que nos ven o que buscan información, tenemos dosificaciones propuestas de acuerdo al tipo de elemento que quieran hormigonar. Hay dosificaciones para fundaciones, para sobrecimientos, para pilares, cadenas, vigas, para un pavimento de tránsito peatonal o para un estacionamiento de un vehículo. Vamos a encontrar una gama de dosificaciones y que pueden ser las dosificaciones que yo puedo considerar para mi hormigón. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, considerando la dosificación y el control que tengo que tener de esta, primero tenemos la medición de los materiales, el cemento. El cemento, lo recomendable siempre es medirlo en sacos completos. Los sacos son, recuerden, de 25 kilos, de acuerdo a la nueva ley del saco, que es la carga máxima que puede hacer una persona o un pioneta que carga el material. Y el cemento especial es el cemento que comúnmente ustedes van a encontrar en nuestros distribuidores, ya sea la ferretería o el retail, y circunstancialmente podrían comprar o solicitar un cemento de alta resistencia como es el Polpaico 400, que es el que tiene esa distinción en rojo. Entonces, idealmente trabajar con sacos completos de 25 kilos, y en caso que la capacidad de mi betonera, trompo o mezcladora, como la quieran llamar o como la conozcan, si no tiene la capacidad de trabajar con un saco completo, idealmente trabajar en medio saco. Al trabajar en medio saco, lo que tenemos que hacer, que la dosificación propuesta que tiene Polpaico en su página web, se divide por dos. Si mi dosificación dice que tengo que usar 6 sacos de cemento, 6 baldes de grava, bueno, si ocupo medio saco, echo 3 baldes de grava. O si fueran 6
baldes de arena, uso la mitad, 3 baldes de arena para medio saco. Vamos a la siguiente lámina. Por otro lado, tenemos la medición de los áridos y el agua. Dice, aunque lo ideal es medir en peso, en obras pequeñas se puede medir en recipientes de volumen conocido, como los baldes concreteros, que son esos baldes negros que se comercializan en las ferreterías, o en carretillas dosificadoras. Respecto a la precisión de las dosificaciones en grandes proyectos, y es lo que pasa, por ejemplo, con el hormigón premezclado que se distribuye en los camiones mixers que llevan un trompo grande ahí incorporado, todo ese proceso industrial se hace en peso, que es mucho más preciso. Pero para una obra pequeña yo puedo trabajar, y por eso las dosificaciones que recomendamos están en volumen, y básicamente tomando como volumen el balde concretero, el típico balde negro, que es de 10 litros. También podríamos usar una tineta. Si yo tengo la capacidad de graduar una tineta, puedo graduarla de 5 en 5, de 2 en 2, en las medidas que yo quiera, y usar una tineta también como medida volumétrica. Y la otra alternativa que se ve en aquellas obras que preparan su propio hormigón, todavía quedan algunas por ahí que preparan su propio hormigón, ellos muchas veces usan estas carretillas dosificadoras, que es la que está ahí en la lámina, que es distinta a la carretilla habitual que uno utiliza para mover materiales en la obra. Esta carretilla es más rectangular o más cuadrada, y tiene una división que es móvil. Ahí aparece al medio una división en verde que es una placa metálica, y esta carretilla tiene hoyitos por el costado que permiten mover esa placa de acuerdo al volumen que yo necesito cargar en la carretilla. Por eso se llama carretilla dosificadora, porque puedo colocar una cantidad determinada de material, arena, gravilla, grava o ripio, como ustedes lo llamen. Sigamos. Bueno, respecto al acopio de los áridos, lo ideal en cuanto al almacenaje de la arena, la grava o la gravilla, siempre almacenar por separado, tener acopiado por separado, sobre canchas inclinadas que faciliten el drenaje. Cuando yo recibo el material en mi obra, lo primero que tengo que preocuparme cuando yo recibo material es la limpieza y la humedad. ¿Qué tan limpio viene ese material? ¿Qué tan húmedo viene ese material? Por ejemplo, respecto a la limpieza, yo puedo tomar arena con mis manos, refregarla, y después de refregarla, observarme las manos. Y si las manos las tengo café, eso es señal de que ese material puede venir contaminado con tierra. Lo mismo le puede pasar a la gravilla y la grava. En el caso de la gravilla también puedo tomar material, refregarlo en las manos, mirarlas y ver si me quedan las manos café. Es señal de que el material viene contaminado con tierra. Y el hecho de que el material esté contaminado con tierra me puede afectar el desarrollo de resistencia, o también puedo ver, una vez que el hormigón fraguó y han pasado los días, las semanas, que puedan aparecer ciertas eflorescencias blancas sobre la superficie del hormigón, y eso tiene que ver con las contaminaciones que pueden tener los áridos. También hablamos ahí de una superficie inclinada sobre la cual se deposita el material que facilite el drenaje. Recuérdense que para producir áridos, para producir arena, para producir gravilla y grava, en las plantas de árido se contempla en el proceso de producción que el material se vaya lavando. Entonces, si yo saco arena, por ejemplo, recién producida, lo más probable es que llegue al destinatario final con mucha humedad. Y esa humedad se va a reflejar en la cantidad de agua que trae incorporada la arena. Entonces, yo cuando compro arena con mucha humedad, me están vendiendo arena y agua. Y puede ser un 10% del volumen que me traen, o un 12% del volumen que me traen, puede ser agua. Y esa agua es importante que se drene. Por eso se recomienda tener una superficie
ojalá lisa y no absorbente, y inclinada por donde escurra esa agua y no se apose en la parte inferior de los acopios, porque me puede producir contaminación con barro. Lo otro relevante también es tener los arios separados, separar físicamente la arena de la gravilla o de la grava, lo mismo de la grava de la gravilla, con la finalidad de que el material no se contamine, que no se mezcle arena con gravilla, que no se mezcle gravilla con grava, de tal manera de no afectar la proporción de los materiales, porque si se llegan a contaminar, el material contaminado que yo pueda incorporar al mezclador me va a tergiversar de cierta manera la dosificación o la proporción de los materiales que estoy utilizando. Entonces, para separarlo, yo puedo usar un muro de hormigón, puedo usar adoquines, puedo usar una plancha metálica, puedo usar una plancha terciado, puedo usar tablones, pero lo importante es una barrera física que me permita separar y distanciar los distintos materiales, y también prever no usar cerros muy altos, sino que más bien acopios un poco chatos o como un tronco de pirámide más bien achatado. Vamos con la siguiente. Ahora respecto al mezclado. Entramos ya a la etapa de mezclado, tengo mi dosificación, vi cuál es la proporción de materiales que voy a mezclar, porque no sé, voy a hacer una fundación o un sobrecimiento o un pilar, y nos vamos a dar cuenta, si revisamos las dosificaciones, que las proporciones de material y la cantidad de cemento es distinta, llevado a metro cúbico, siempre teniendo presente que estamos proporcionando una dosificación para preparar un saco de cemento. Entonces, en el mezclado mecánico dice, mezcle los materiales completamente a fin de obtener un hormigón homogéneo, para lo cual es preferible el mezclado mecánico con mezcladora, con betonera o con trompo. Son todos equivalentes y depende cómo uno los conozca en la jerga que manejan en la construcción, ante un mezclado manual. Evidentemente que un mezclado mecánico con un trompito independiente del volumen que tenga o la capacidad de volumen que tenga, va a ser mejor y me va a entregar una mezcla más uniforme y homogénea que un mezclado manual. A esta altura ya es difícil encontrar maestros que mezclen manualmente. Generalmente los trompos se arriendan, los costos no son muy altos, y evidentemente que me permite aumentar mi capacidad de metros cúbicos o de sacos que puedo trabajar en el día respecto a un mezclado manual, y lo puedo ir preparando a medida que voy necesitando. Vamos con la siguiente lámina. Ahora, cuando trabajamos con betonera o con trompos, tenemos una recomendación para un uso óptimo de estos mezcladores, de estos trompos, que son los pasos del 1 al 5 que aparecen en estas láminas. Si lo pudiéramos ampliar para visualizar mejor. En un primer paso, idealmente es poder cargar 3/4 partes del agua. Si la podemos ampliar, pues no se ve empleada todavía, pero bueno, vuelve, ahí sí, gracias. Es cargar las 3/4 partes del agua y echamos a funcionar la betonera. 3/4 partes del agua del diseño que voy a preparar. Posterior a eso, echo la totalidad del ripio, la grava o gravilla, básicamente el área grueso que voy a incorporar o utilizar. Incorporo la totalidad de ese material y mantengo mezclando la betonera, y lo incorporo y mezclo hasta que yo vea que todas las piedras están húmedas, están todas las piedras mojadas. Posterior a eso, y con la mezcladora funcionando, incorporo la totalidad del cemento, el saco de cemento o el medio saco de cemento, de acuerdo a la capacidad que tenga la betonera. Lo mezclo, y ¿de qué tengo que preocuparme? Que no se me formen grumos de cemento, que no se formen pelotitas de cemento.
Por lo tanto, tengo que mantener el mezclado hasta que yo vea que no hay esas pelotitas de cemento. Una vez que se disolvió y que tengo en el interior una mezcla de cemento con piedra, voy al paso 4, donde incorporo la arena. Y ahí mezclo y mantengo el mezclado hasta ver que se me empieza a formar una mezcla bastante uniforme y homogénea, donde ya tengo una buena distribución del material, para finalmente incorporar el cuarto o la última porción de agua que me guardé para ajustar al cono que yo busco preparar. En general, las dosificaciones que nosotros recomendamos son dosificaciones, si uno hablara de cono, que es una medida que se usa en los hormigones, estamos hablando de un cono 5, 6 más o menos. Es decir, es una mezcla que no es ni muy seca ni muy fluida. ¿Ok? Si yo quisiera dosificar con mezclas más fluidas, tendría que aumentar proporcionalmente al agua, aumentar la cantidad de cemento. Pero en estos 5 pasos me podrían a mí permitir obtener una mezcla uniforme. Vamos al paso siguiente. Bueno, la lámina siguiente. Bueno, con todos los materiales en el interior del trompo, lo que se recomienda es que se efectúe un mezclado durante 2 minutos como mínimo. Y estos son contados desde el momento en que todos los materiales estén en la betonera o bien el tiempo que recomienda el fabricante del equipo. Consideramos siempre a lo menos 2 minutos, pero insisto y soy redundante en el sentido que contar el tiempo desde el momento en que están todos los materiales en la betonera. Eso quiere decir desde el momento en que eché la última porción de agua para ajustar el cono, la fluidez del hormigón. ¿Ok? Entonces, verifique que la mezcla resulte homogénea, que su aspecto en cuanto a color, consistencia y textura se mantenga uniforme durante toda la descarga. Yo preparé, revolví 2 minutos, mínimo, insisto, mínimo, tengo que estar mirando y viendo si la mezcla es uniforme o no. Un tip para poder tener cierta conciencia del tiempo y si la mezcla es uniforme y homogénea o no. A lo mejor lo que podrían hacer cuando arrienden el trompo y preparen la primera cachada de mezcla es cuando incorporen el cemento, incorporen una bolsa de tierra de color o de pigmento, de cualquier color. Y se fijen que esta es una mezcla de prueba para ver cuánto tiempo tengo que mezclar para tener una mezcla uniforme. Entonces le echo el pigmento y de una vez que hice el último ajuste con agua, empiezo a echar a andar mi cronómetro o a mirar mi reloj en cuánto tiempo esa mezcla tiene un color uniforme. Cuando yo logre un color uniforme, quiero decir que tengo una buena distribución de los materiales. Y ese sería el tiempo mínimo que tengo que dar de revoltura a los hormigones sucesivos que voy a hacer sin echarle pigmento o sin echarle la tierra de color. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Ahora, el número de revoluciones por minuto de la betonera debe ser la necesaria para obtener un hormigón homogéneo, como dice ahí. Las betoneras, de acuerdo al fabricante y al tamaño del trompo de la betonera, tienen distintas revoluciones. Las que son muy lentas, evidentemente me voy a demorar más en preparar la mezcla. Las que son demasiado rápidas pueden segregar el hormigón y puede parte de la mezcla o parte del mortero, por la segregación que se produce, se puede pegar a las paredes internas del mezclador. En general, como dato para betoneras corrientes de 100 a 300 litros, el número de revoluciones va de 16 a 20 revoluciones por minuto. Más o menos ese es el rango en que se mueven las vueltas por minuto de los mezcladores.
Vamos a la siguiente, por favor. Como decía, el tiempo de mezclado se contabiliza desde el momento en que todos los materiales están en la betonera hasta el instante en que se inicia la descarga, y debe ser que tal que se asegure la homogeneidad del hormigón. Hemos sido redundantes con el tema del mezclado porque tiene que ver con lo que hablábamos y declarábamos al principio. Andábamos buscando mezclas uniformes y duraderas, y la uniformidad tiene que ver con el mezclado. Cuando, por ejemplo, revisamos la norma chilena, la norma NSH 170, que es la norma general de hormigones aquí en Chile, tiene una recomendación contenida y habla de un tiempo mínimo de 1,5 minutos de revoltura. De hecho, aparece hasta una ecuación de cómo calcular el tiempo mínimo, que dice que es igual a 1 más el volumen de la betonera en metros cúbicos dividido por 3. Eso nos permite calcular el tiempo mínimo de acuerdo al volumen en metros cúbicos del trompo que yo estoy ocupando. Existen otros textos u otras normas, como son, por ejemplo, la norma del Instituto Norteamericano del Hormigón o del Bureau de Reglementation, que es la Oficina de Reglamentaciones de Estados Unidos, que también nos entregan algunos tiempos de revoltura mínimos de acuerdo al volumen en litros de la mezcladora o betonera que estoy utilizando. Y esos tiempos pueden variar de acuerdo al volumen, a la capacidad en volumen, desde 1 minuto a los 3 minutos. Siempre recuerden, desde el momento en que están todos los materiales en el interior de la betonera o de la mezcladora. La velocidad de rotación de la betonera debe ser la especificada por el fabricante, y estas generalmente varían también entre 10 y 20 revoluciones por minuto. Antes hablábamos de 12 a 26. Básicamente también es interesante considerar las revoluciones que indica el fabricante. Por ejemplo, es importante cuando yo tengo una betonera o cuando arriendo una betonera, preguntar cuántas revoluciones por minuto tiene el equipo, o si el equipo es mío, preocuparme de cada cierta cantidad de horas de trabajo de la betonera, hacer algún tipo de mantención para que se mantengan las revoluciones por minuto que inicialmente tenía el equipo o que me indicaba el fabricante. Quiero hacer un alcance también respecto, porque puede haber que alguna de las personas que nos esté escuchando que sea un pequeño prefabricador de elementos de la construcción, como estos cerros tipo bulldog, o de adocreto, o de adoquines, de cosas prefabricadas que se trabajan con mezclas muy secas. Ahí hay que investigar bien y ver cuál tipo de betonera o de mezclador es recomendable para mezclas secas. Y mezclas secas me refiero a mezclas que no tienen cono, que son muy secas, que se utilizan en algunos elementos prefabricados. Entonces ahí la recomendación es investigar un poco más y ver cuál es el tipo de betonera adecuada para trabajar con mezclas secas. En general los trompos, las betoneras que encontramos en el mercado o para arriendo generalmente son betoneras para trabajar con conos 5, 6, de ahí hacia arriba, pero no para mezclas muy secas. Vamos con la siguiente lámina. Bueno, en general, hasta ahora hemos hecho un barrido del proceso de fabricación del hormigón en una betonera, de cuáles son las consideraciones que debemos tener, y queremos resaltar lo que se debe evitar. Evite que los arios se mezclen entre sí. Para este fin resulta conveniente colocar una división de baja altura entre ellos. Los acopios deben ser de capas de espesor uniforme, no en cerros. Sí, un poco reiterar que tenemos que evitar la contaminación del material, que no se mezclen, porque si no, pues si yo los he hecho ya mezclados, voy a alterar la proporción de los materiales que definí en mi dosificación, y que los acopios no sean muy altos, un cerro muy empinado,
porque a la larga eso me puede producir una cierta segregación, sobre todo en los áridos gruesos. Si yo tengo un cono muy alto de grava, por ejemplo, las piedras más grandes y más pesadas van a tender a rodar hacia la base y voy a tener una segregación natural por tamaño y peso del material. Por lo tanto, no es bueno tener acopios muy altos. Evite por todos los medios que los materiales se contaminen con tierra o desperdicio. Por eso es importante tenerlo presente, la tierra, los desperdicios que pudiesen contaminar los materiales van a afectar la resistencia y la durabilidad de las mezclas que estamos preparando. No usar áridos con sobretamaño o que estén sucios, que estén contaminados, que estén mezclados entre sí. Reiteramos, somos redundantes en el tema. La contaminación de los materiales, los sobretamaños van a alterar mi dosificación. No usar agua sucia, agua que esté contaminada con hojas, con tierra, con basura. Siempre hay que tener presente, si el agua me la puedo tomar, me sirve para hacer hormigones. Existe una norma específica acá en Chile para el agua de mezcla, que establece ciertos límites de contaminación que puede tener el agua. Pero en general, si tenemos agua potable disponible, no hay ningún problema en utilizarla. ¿Ok? Esos han sido los tips que hemos querido entregar. Les queremos mostrar ahora un video. Queremos mostrarles un video que resume en cierta manera lo que hemos visto hasta ahora. Si podemos ir con el video, con la lámina. Ok, bueno, con este video quisimos resumir todo lo que conversamos, todo lo que les conté, y tratamos de representar de la mejor manera cómo preparar un hormigón tomando todas las medidas y todas las recomendaciones que habíamos hecho. Ahora vamos a dedicar algunos minutos para atender sus consultas, sus preguntas, hacerlas llegar, sus comentarios. Aquí Claudio Muñoz nos pregunta, ¿la relación agua-cemento es importante en la resistencia del hormigón? ¿Cómo calculan esta cantidad según el cono? Claudio, la relación agua-cemento es muy relevante en el desarrollo de resistencia del hormigón y está directamente relacionada con la resistencia. Si yo mantengo fija mi cantidad de cemento y empiezo a aumentar el agua en la mezcla para hacerla más fluida, va a ir cayendo la resistencia. Ahora, ¿cómo se calcula esa cantidad según el cono? Existen tablas, en general hay distintos métodos de dosificación y cada método de dosificación recomienda una cantidad de agua o una relación agua-cemento para determinadas resistencias de hormigón. En la versión anterior de la norma 170, la que era la versión del año 85, porque ahora estamos trabajando con la versión del 2019, pero la versión anterior
Si ustedes la buscan, van a encontrar algunas recomendaciones respecto al tipo de estructura que yo quiero hormigonar. Va a hablar de recomendaciones de razón agua-cemento. Como les digo, existen tablas que permiten asociar la cantidad de agua con el cono y hace las diferencias también con respecto a los tamaños máximos, porque la cantidad de agua que yo utilizo para hacer un hormigón con grava es distinta a la cantidad de agua que uso para hacer el mismo hormigón que apunta a la misma resistencia y al mismo cono si lo hago con gravilla. Entonces son cantidades distintas. Espero haber aclarado en algo tu consulta. Sabrina consulta por acá, ¿qué diferencia hay entre ripio y grava? Yo he hablado indistintamente de ripio y grava porque son las terminologías que se utiliza en la construcción o la gente de construcción, los maestros, muchas veces, y dependiendo de las zonas geográficas del país, algunos hablan de ripio, otros hablan de grava. Grava, hablamos de grava de las piedras más grandes que puede contener un hormigón, estamos hablando de piedras de 40 milímetros hacia arriba. Generalmente varían entre 20 y 40 milímetros. Generalmente el término ripio se puede asimilar a la grava, a piedras. En el sur yo he visto o escuchado que también hacen relación al ripio al material integral que yo obtengo del río, al que me venden los viejos que son calicheros de orilla de río, que sacan material de la orilla del río, que le sacan el sobretamaño, los bolones, las piedras grandes, más allá de 10 centímetros, de piedras de gran tamaño, y dejan una mezcla de arena con piedras, y con piedras de distinto tamaño, hasta piedras de 40, 45 milímetros, podríamos decir. Y eso es habitual que se le llame ripio. Pero ahí tenemos mezclado la arena, la gravilla y la grava. Eso después, si ellos lo pasan por tamices, pueden separar la arena, separar la gravilla y separar la grava. Miguel Díaz por acá nos pregunta, ¿qué pasa si al hormigón le pongo mucha agua? Bueno, un poco lo que explicaba al principio. Si yo le coloco mucha agua al hormigón y mantengo fija mi dosis de cemento, voy a afectar la resistencia. Van a pasar varias cosas. Si yo tengo un diseño, por ejemplo, que me dice que tengo 200 kilos de cemento por metro cúbico, o 300 kilos de cemento por metro cúbico, y digo, mira, esta mezcla me quedó muy seca, voy a mantener los 300 kilos de cemento y le voy a echar más agua para obtener una mezcla más fluida con un cono más alto. Bueno, al mantener la cantidad de cemento fija, voy a ver afectada la resistencia. La resistencia va a caer, va a disminuir. Y además, ese hormigón debería tender a segregarse. Pero el principal hecho es que pierdo resistencia si yo aumento el agua sin aumentar el cemento. Pero haber aclarado esa duda. No sé si habrá otra pregunta. Alejandro Martínez pregunta por acá, ¿la temperatura influye en la fabricación del hormigón? Sí, sí influye, e influye sobre todo también en el fraguado del hormigón. Sí, para la fabricación del hormigón hay limitantes. Si uno revisa la norma chilena que en algún momento mencioné, la norma general de hormigón, la NSH 170, se establece que uno no debería producir hormigones o colocar hormigones con temperatura inferior a 5 grados Celsius, o cuando he tenido 3 días seguidos con temperatura inferior a 5 grados Celsius. Ahora, yo puedo fabricar o producir hormigones a menor temperatura y circunstancialmente puedo producir hormigones con 0 grados Celsius en un ambiente que hace mucho frío, pero eso implica que debo tomar medidas adicionales que me permitan levantar la temperatura del hormigón, porque no
saco nada con, no sé, por producir hormigones con agua que tenga 5 grados, 3 grados de temperatura, o que los arios estuvieron expuestos a la intemperie y en la noche cayó nieve, o en la noche hubo una helada de temperaturas inferiores a 0 grados. Entonces, en ese caso, cuando yo vivo en zonas donde las temperaturas bordean los 0 grados o pueden ser inferiores a 0 grados, lo que debo hacer es proteger mis acopios diarios, a lo mejor cubrirlos con una carpa, cubrirlos con lana mineral, hacer algún sándwich ahí, con nylon alveolar, de este nylon que se usa para embalar, de tal manera de evitar que el ario me quede expuesto a las bajas temperaturas. En cuanto al agua, si la tengo almacenada en algún tambor, también debería protegerlo de alguna manera para evitar que esa agua se congele o tenga temperaturas muy bajas. Y por último, también en algunos casos circunstancialmente, tendré que tener un calefactor de agua para levantar la temperatura del agua y poder fabricar hormigones que tengan temperaturas superiores a los 5 grados. En general, en invierno, por ejemplo, yo podría decir que en Santiago, sin tomar mayores medidas respecto a la protección de los áridos y del agua, en Santiago yo fácilmente puedo tener temperaturas en la noche de 0 grados, 1 grado, y en algunos sectores incluso bajo cero. Pero al fabricar el hormigón podría obtener mezclas que van a bordear entre los 22 y los 25 grados. Recuerden que el cemento al entrar en contacto con el agua genera calor de hidratación, que se llama. Libera temperatura y hace que se eleve la temperatura. Pero eso no quita que yo, bajo esas condiciones que les explicaba anteriormente, tenga que tomar medidas adicionales para proteger los materiales con los que voy a fabricar el hormigón. Espero haber aclarado. Elisa Moscoso nos envía otra pregunta, dice, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede estar mezclando en la betonera sin que afecte su calidad? Uno tiene que preocuparse más de lo que pueda observar. Hablábamos de un tiempo mínimo, ¿no es cierto?, de 2 minutos, y les daba este tip del pigmento para poder determinar a lo mejor en forma más precisa cuánto era el mínimo. Ahora, lo mismo pasa, si yo observo, esto tiene mucho de práctica y observación, si yo observo que tengo 5 minutos en la mezcla dentro de la betonera o del mezclador o del trompo dando vuelta y veo que se empieza a segregar, empiezo a ver que el mortero se me empieza a pegar en la parte interior del mezclador, y empiezan a quedarme las piedras al medio de la betonera, quiero decir que ese tiempo adicional que estoy dando de mezclado, lo que me está generando es una segregación. No te puedo dar un tiempo exacto, pero sí te puedo llamar a observar. Uno, al igual que observó cuánto era el tiempo mínimo, tengo que preocuparme del tiempo máximo, que es lo que podría generar una segregación. Y ojo, que lo otro que puede generar, por ejemplo, en verano, es tener tanto tiempo la mezcla dando vuelta en el trompo, en la betonera, es que la mezcla se caliente. En tanta vuelta que da se genera fricción. Y esa fricción lo que produce es que aumenta la temperatura. Y al aumentar la temperatura, lo más probable es que me baje el cono o la fluidez de la mezcla que estoy preparando. Entonces también hay que tener ojo y cuidado desde ese punto de vista. No tan solo que se segregue, sino que aumenta la temperatura y voy a tener menos tiempo trabajable en la mezcla para poderla colocar y virar posteriormente. No sé si habrá alguna otra consulta. Acá Miguel Díaz pregunta, ¿la arena de playa sirve para hacer hormigón? Derechamente no. Salvo en un caso, no sé, muy extremo, que no tenga otro recurso y la tuviera que ocupar, pero
por dos razones no se debe ocupar arena de playa. Primero, porque contiene sales, las sales del mar. Las sales del mar que moja la arena o que en algún momento la mojó, el agua se evaporó y quedó la sal concentrada en la superficie entre medio de esta arena. Y lo otro es que la arena de playa es monogranular. ¿A qué me refiero con eso? Que todas las pequeñas piedritas que conforman la arena son todas del mismo tamaño. Y lo que yo busco en una arena es que tenga piedritas pequeñas de distintos tamaños. Por eso si yo tamizo la arena en tamices de distintos tamaños, voy a ver que me quedan distintas porciones de la arena graduada en distintos tamaños. Y esa es la gracia de los hormigones. Por eso en el hormigón uso grava, gravilla y arena, o gravilla y arena, y cemento, porque los espacios que quedan entre las piedras me los llena la arena, y los espacios que me quedan entre las piedrecitas más grandes de la arena me la llena la arena de menor tamaño, y así sucesivamente. Y las de menor tamaño las llena el cemento. Y todas esas piedras, toda esa arena, todas esas partículas en general, cuando yo echo el cemento y echo el agua, se produce una pasta que cubre cada una de esas partículas y las va pegando. Y eso es lo que conforma el hormigón. Pero como te decía, la arena de playa no, porque contiene sales y porque es monogranular. Alexis Duarte nos está preguntando: cuando se pide un mixer de hormigón, ¿se le puede añadir agua? ¿Es recomendable? Depende. El diseño, a ver, el proceso productivo del hormigón industrial, del hormigón premezclado, conforme a la norma chilena, y existe una norma específica para la producción de hormigón premezclado, que es la NSH 1934. Esa norma establece que el proceso de producción o de fabricación del hormigón premezclado termina en la obra. Cuando llega el mixer a la obra, el operador del mixer, el que maneja el camión, se baja, sube por una torre que tiene anexa el trompo y mira la mezcla. Y él es un operador de mixer, no es un chofer de mixer. Él ha sido capacitado para que, por un proceso de observación de la mezcla que está dentro del camión, determine si esa mezcla tiene la fluidez o el cono especificado en la nomenclatura del hormigón que está escrita en la guía de despacho. Todo camión va con una guía, y en esa guía está indicada la resistencia del hormigón, el tamaño máximo del árido y el cono, que tiene que ver con la fluidez, que está asociada a la cantidad de agua. Y él, en esa etapa, en ese momento de observación, determina si ese hormigón le falta agua o no para alcanzar el cono que señala la guía. Si él determina, de acuerdo a su proceso de observación y por la capacitación por la que ha pasado, determina que le falta agua para alcanzar la fluidez requerida, le va a incorporar agua. Le va a incorporar agua y va a homogeneizar la mezcla por lo menos 2 minutos. Y va a tratar, y no va a tratar, tiene que dejar una mezcla uniforme, tal cuando veíamos lo que pasaba con el trompo. Él la va a agitar y la va a mezclar hasta obtener una mezcla uniforme con esta adición de agua. Y recién en ese momento se corta el sello, que todos los camiones van sellados. En ese momento se corta el sello y se entrega el producto al cliente. De ahí en adelante ya no se puede volver a agregar agua. Así funciona el despacho del hormigón premezclado. No sé si hay alguna otra pregunta. Petronila Anco pregunta:
y aquí empezamos a salir un poco, pero hace entretenida la capacitación. Pregunta, ¿por qué se dan las fisuras en el hormigón? Generalmente, y yo entiendo que las fisuras más habituales que puedan observar ustedes en hormigón se dan en los radieres y en las losas, y es lo que comúnmente se conocen las obras como el cuarteo. La gente dice, se cuarteó la losa, se cuarteó el radier. Bueno, en la jerga técnica eso se llama fisura por retracción plástica. Y básicamente se genera por un resecamiento superficial del hormigón. ¿Qué es lo que pasa? Yo coloco una mezcla que está húmeda y está en un estado plástico, trabajable, ¿no es cierto? La colocamos sobre un radier, sobre una losa, la vibramos, la nivelamos y la platachamos o la afinamos y la arreglamos. ¿Ok? Y dejo mi losa ahí. ¿Qué va a pasar? Si yo estoy en una condición severa de evaporación, y que no es solo en el verano, sino que también se puede producir en el invierno, empieza a haber un intercambio de temperaturas entre el hormigón y el medio ambiente. Si el hormigón está caliente y el ambiente está frío, el hormigón libera temperatura hacia el medio ambiente. Si el hormigón tiene una temperatura X en verano y lo dejo a la intemperie sin ninguna protección y la temperatura ambiente a todo el sol puede ser 30, 35 grados, se empieza a evaporar el agua de amasado del hormigón. Y si a eso le sumamos el viento, que genera más evaporación que el calor, también me produce o me genera una evaporación del agua de amasado del hormigón. Entonces, ¿qué le empieza a pasar al hormigón cuando está en estas condiciones adversas? Empieza a sufrir una contracción, porque se le empieza a secar la superficie del hormigón y empieza a sufrir, a sufrir una variación volumétrica que se llama. Tiende a cortarse, tiende a secarse la superficie. Ustedes se van a dar cuenta que empieza a perder el brillo superficial el hormigón. Y eso quiere decir que va a entrar en una etapa de contracción. Y como el hormigón está plástico y aún no ha generado resistencia, este resecamiento superficial del hormigón se manifiesta como fisuras. Y eso es lo que pasa, por eso se produce esta retracción plástica, por eso se llama retracción plástica, porque se fisura cuando el hormigón aún está plástico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es proteger y curar el hormigón. Y en nuestra página web pueden encontrar una ficha técnica sobre la protección y curado del hormigón. Tenemos que evitar que el hormigón esté expuesto a los cambios de temperatura bruscos, que esté protegido del frío, que esté protegido del calor y sobre todo del viento. Si hay mucho viento, hay que poner cortaviento. Hay que curar. ¿Cómo curamos? Idealmente un curado húmedo, con agua, nebulización de agua, piscinas de agua. ¿Para qué? Para evitar que se evapore el agua del hormigón, que es la que yo necesito para hidratar cemento y generar resistencia y generar impermeabilidad. Entonces aplico esta agua superficial, esta humedad superficial, que no se mezcla con el agua del hormigón, y en sí lo que proveo es que el agua que se evapore es esta agua que estoy colocando en la superficie y no el agua de la mezcla. Este es un tema largo que se escapó un poco a lo que buscábamos con esta presentación, pero que pueden encontrar mayor información, como les decía, sobre el control de las fisuras por retracción plástica en las fichas técnicas de nuestra página web. Con esto estamos cerrando la ronda de preguntas. Si desean recibir el diploma de participación en esta capacitación, por favor, escríbanos a el correo que está ahí en la lámina, marketingpolpaico@polpaico.cl, y se les hará llegar a su correo el diploma de participación. Les quiero agradecer haber escuchado esta presentación. Les quiero agradecer su participación, sus preguntas. Siempre vamos y van a permanecer nuestros canales
de página web o aplicaciones para que nos hagan llegar sus consultas. Siempre va a haber un equipo de gente, de colaboradores de Polpaico atentos a tratar de responder sus consultas. Les quiero agradecer en nombre del equipo que ha trabajado en esta presentación que le hemos desarrollado con mucho cariño para ustedes y espero que haya sido útil. Nos veremos en una nueva capacitación. Gracias, buenas tardes. Gracias por asistir.